Comenzamos esta emisión hablando de un tema que les interesa a todos los colombianos, los créditos bancarios. En todo tiempo, pero más aún en épocas de dificultades económicas, llegan a los bancos miles de solicitudes de préstamos. ¿Cómo hacer para que no le rechacen a uno su solicitud? Para hablar de este tema le quiero dar la bienvenida al doctor Daniel Garzón, gerente y cofundador de la FinTech Creditop. Doctor Garzón, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor Garzón, bueno, tengo entendido que ustedes analizaron más de 20.000, 25.000 casos de solicitudes y encontraron por ahí algunos errores que cometen los interesados en recibir un crédito. ¿Cuáles son los pecados capitales, por decirlo de alguna forma, de las personas que intentan conseguir un préstamo? Bueno, pues yo diría que los tres pecados capitales principales sería, en primer lugar y sin duda, no comparar entre bancos para obtener la mejor tasa. En segundo lugar, no aplicar a los subsidios disponibles para la línea de crédito que cada persona está buscando. Y en tercer lugar, mentir. Encontramos que muchas personas dicen ganar más de lo que realmente ganan o no estar reportadas cuando sí lo están. Y esto pues termina dificultando la solicitud y es digamos, una pérdida de tiempo para el solicitante y para el asesor del banco. ¿Y el banco se da cuenta facilito que le están metiendo mentiras? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Digamos que todos los procesos de crédito, nosotros lo que hacemos es como perfilar a las personas. Nosotros no somos un banco, pero nos encargamos de que cada persona pueda obtener el crédito que más le conviene de acuerdo con su perfil financiero. Cuando hacemos el proceso de perfilar un cliente, lo hacemos con base en la información que nos da. Cuando llegamos al banco, el banco valida y nos damos cuenta que la información no corresponde. Entiendo, para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hoy en día todo se sabe. Los ingresos de la persona, ¿qué tan importantes son a la hora de conseguir un préstamo? Para el prestador, para el banco, para la entidad financiera, ¿qué tan relevantes son el nivel de ingresos del solicitante? Bueno, ahí yo diría que depende mucho de la línea de crédito. Por ejemplo, en créditos de vivienda, la cuota mensual de un crédito de vivienda no debe superar el 30% de los ingresos de una persona. En créditos de vehículo, por ejemplo, eh, los gastos de una persona no deben superar el 60% de sus ingresos. Y en créditos de libre inversión, normalmente los montos que prestan están entre 8 y 12 veces el ingreso mensual de una persona. Muy interesantes esas cifras. ¿Qué tanto pesa la edad? Voy a conseguir un préstamo y el banco me mira. Si soy muy joven, qué tan bueno o malo es? O si soy ya muy adulto, ¿qué tan bueno o malo es? Bueno, ahí hay tres cosas importantes. La primera es que en general la edad del solicitante más el plazo del crédito en cualquiera de las líneas de crédito no debería superar los 75 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, qué tan joven o qué tan como mayor soy depende mucho más de la experiencia crediticia que realmente de la edad. Podemos encontrar personas de 50 años que nunca han tenido experiencia crediticia o financiera y eso las castiga a la hora de obtener un crédito. Si yo ya tengo otros compromisos, otros créditos, no sé, una tarjeta de crédito por ahí o dos tarjetas de crédito, ya un primer crédito de vivienda y quiero otro crédito para un vehículo, en fin, hay cantidad, ¿no? Diversidad de créditos. ¿Eso me resta posibilidades de tener éxito? Más que restar probabilidad de tener éxito, es que un factor determinante para aprobar o no un crédito es la capacidad de endeudamiento de una persona, que se mide al final con los ingresos netos, que significan el total de ingresos mensuales menos todos los costos o gastos de la persona, sobre todo relacionados con otras obligaciones financieras, cuotas de tarjetas de crédito, créditos de vivienda o vehículo activos, y al final eso es lo que da el valor disponible para calcular si puede o no adquirir un crédito. ¿Debería uno, doctor Garzón, tratar de mejorar algún aspecto, algún indicador financiero personal antes de ir a pedir un crédito? Pues yo ahí diría que tiene mucho más que ver con la necesidad del crédito que está adquiriendo y qué debe pasar para que el banco realmente pueda aceptar ese crédito. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta con muchos usuarios que llegan comparando entre bancos o como el perfil de ellos en distintos bancos y nos hemos dado cuenta que existe un banco digamos que recibe perfiles que otros bancos no. Entonces, es importante saber a qué banco acudir, en primer lugar, y en segundo lugar, tener muy presente
que hay unas condiciones mínimas para cada tipo de crédito. Entonces voy a hacer un ejemplo. Si yo quiero un crédito de vivienda y no cuento con la cuota inicial, que debe ser entre el 20 y 30% del valor comercial del inmueble, no lo voy a obtener. Así tenga el mejor perfil financiero, así no tenga un buen puntaje de riesgo, no esté reportado. Si no tengo la cuota inicial, no va a ocurrir ese préstamo. Entonces es importante entender cuáles son los no negociables de los créditos, luego revisar cuál es el banco que mejor se adapta a mi perfil para así obtener la mejor tasa de interés. Ah, pues muy interesante eso respecto al crédito de vivienda. Hay otro tipo de créditos, por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo para la compra de un vehículo nuevo, ¿qué debería tener en cuenta el interesado para no morir en el intento? Hay algo que es muy curioso y esto nos pasa bastante, es que muchas personas, sobre todo ahorita, tienen créditos aprobados de vehículo, pero el vehículo que quieren no está en el inventario del concesionario, por ejemplo. Son cosas que no son necesariamente inherentes al crédito, pero realmente dificultan el desembolso del mismo. Entonces, es importante que tengan en cuenta la disponibilidad de los carros, si son vehículos usados, por ejemplo, asegurarse de la procedencia en términos como jurídicos y como que esté al día en términos de papeles. Y en vehículo, lo que les decía, el tema es importante que en términos de ingresos no superen sus costos mensuales el 60%. A tener en cuenta. Tal vez los créditos más difíciles de obtener son los de libre destinación, de libre inversión. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí para ser exitosos a la hora de conseguir un préstamo de estos? Pues la mayoría de bancos priorizan la experiencia crediticia o financiera, tanto en el sector bancario como en el sector real, para contrastar hábitos de pago con cuotas de tarjetas de crédito, libranzas, o en el sector real como servicios de internet o telefonía, porque eso refleja de manera clara qué tan comprometido está la persona con las obligaciones. En segundo lugar, es importante que los montos estén, lo que les decía ahorita, entre 8 y 12 veces el ingreso total de la persona. Digamos, es un aproximado. Y sobre todo que la persona muestre que el hábito de pago es un tema recurrente, al menos por un año en productos que ya haya tenido. Entiendo. Bueno, y finalmente, doctor Garzón, muy interesantes todos estos tips, pero si una persona en algún momento tuvo alguna dificultad, se le deterioró su calificación, ¿cómo puede mejorar su perfil ante el sistema bancario para volver a recibir créditos con facilidad? Bueno, en primer lugar, yo diría que ponerse al día con las obligaciones es el factor inicial, como el factor de arranque. Pero de ahí en adelante es importante que pueda hacer abonos extraordinarios a créditos que tiene, prepagar o pagar anticipadamente las cuotas. Sobre todo no volver a atrasarse con ninguna obligación y tener en cuenta que es diferente un reporte a un castigo, ¿sí? Cuando yo tengo una obligación que dejé de pagar, me reportan, ¿cierto? Y quedo con un castigo durante algún periodo. Después de que levantan el castigo es como si volvieran a ser financieramente y ahí es donde tengo que volver a crear como ese historial financiero del que tanto se habla. Eh, Yo de pronto para cerrar quisiera agregar ahí, y esto tiene mucho que ver con esa pregunta, y es que nosotros como colombianos asumimos que la parte como final del crédito es el desembolso, cuando nos lo entregan. Y no es así por una razón muy simple y es que los créditos son cíclicos. Es decir, las tasas disponibles en el mercado para ese mismo crédito varían con el tiempo. Esa es la razón por la que en Creditop ofrecemos el simulador para que puedan comparar entre tasas, pero sobre todo la obligación principal de una persona como usuaria o cliente de algún banco es asegurarse siempre de tener la mejor tasa disponible en el mercado. Eso les va a ahorrar mucho tiempo y dinero. Y más ahorita que el Banco de la República empezó a subir sus tasas de interés, seguramente esto se va a sentir en los demás créditos, tasas de interés del sistema bancario. Doctor Garzón, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, por sus recomendaciones. A ustedes muchas gracias, que estén bien. Hablando entonces sobre créditos.